Estamos siguiendo un importante desarrollo en el caso de alto perfil contra una exestrella de fútbol americano y selección de primera ronda del draft. Ahora, un presunto asesino que, según los investigadores, recurrió a la inteligencia artificial en un intento de encubrir su supuesto crimen. And she's wasn't saying anything. That's why I called out with you. What is going on? They're bringing up what the hell happened. Un gran jurado acaba de acusar formalmente a Darren Lee por el asesinato de su prometida. El video de la cámara corporal muestra cómo actuó cuando los oficiales llegaron al lugar, y les mostraremos ese video de la cámara corporal. Ahora, la pena de muerte sigue siendo una posibilidad en este caso, pero los fiscales acaban de retirar un cargo clave. Y eso está generando nuevas preguntas sobre qué tan sólido es su caso y hacia dónde podría ir este caso. Estamos siguiendo el caso, presentado por Law and Crimes. Quiero que regreses aproximadamente una década atrás, al Sugar Bowl de 2015. Es uno de los mejores partidos en la historia del fútbol americano de Ohio State. Los Buckeyes vencieron a Alabama y fue durante su camino para ganar el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario ese año. Y el jugador más valioso del Sugar Bowl fue un apoyador llamado Darren Lee. Ahora piensa en eso, él estaba en la cima del mundo, una estrella, una leyenda del fútbol americano. Y eso fue solo el comienzo en lo financiero para Darren Lee, porque meses después sería seleccionado en la primera ronda, en la 20ª selección global por los New York Jets. Y luego ganó millones de dólares en la NFL. Pero ahora enfrenta la posibilidad muy real de pasar el resto de su vida en el corredor de la muerte. Así que aunque Lee fue seleccionado en 2016, firmó un contrato por aproximadamente 10 millones de dólares. Fue algo así como un fracaso. No estuvo en la liga por mucho tiempo. Estuvo cambiando de equipo durante unos 4 años. Jugó en poco más de 50 partidos y luego desapareció de la liga. Sin embargo, ganó millones de dólares en ingresos durante su carrera. Menciono su historia para que entiendas quién es Lee y de dónde viene. Pero este caso no gira en torno al fútbol americano. ¿A quién le importa eso cuando piensas en el brutal asesinato de una mujer que tenía toda su vida por delante? Y Lee está acusado de quitarle la vida a esa mujer. Su nombre era Gabriela Perpetua. Tenía 29 años y su obituario muestra que trabajaba como enfermera y que era querida por muchísimas personas. Vemos muchas fotos de ella pasando tiempo con su familia y amigos. Ahora, su familia ha presentado una demanda civil por muerte injustificada contra Lee, buscando 50 millones de dólares, y esa demanda arroja luz sobre lo que ellos creen que sucedió dentro de la casa donde ella murió en febrero de este año. Así que regresemos a ese día antes de llegar a estos nuevos acontecimientos relacionados con la acusación formal y ese cargo que fue retirado. Hablemos de lo que la policía dice que sucedió dentro de esa casa cerca de Chattanooga, Tennessee, el 5 de febrero. SAM 7, RCP en progreso, mujer de 29 años. Ahora, Lee fue quien llamó al 911 y tienes que preguntarte, ¿fue esta la llamada de un novio preocupado o fue la llamada de un asesino tratando de cubrir sus huellas? Así que hablemos del video de la cámara corporal que hemos visto en este caso. Creo que es realmente importante porque te muestra cómo actuó este exestrella de fútbol americano cuando la policía acudió a su casa. Descubren algo horrible. Y quiero que observes el lenguaje corporal de Lee mientras habla con los oficiales. Así que este video de la cámara corporal se mostró durante una audiencia de causa probable para Lee. Las cámaras de WTBC pudieron captar el video de la cámara corporal. Vamos a verlo. We'll get you one out here. Hold on for a sec. Oh my God. Entonces Lee les dice a los oficiales que no tiene idea de lo que pasó, que encontró a Gabriela inconsciente en el sofá. Pero también observa su lenguaje corporal. Y admito que el lenguaje corporal a veces es muy subjetivo y las personas pueden ver cosas diferentes, pero él sí parece algo tranquilo. Y cuando escuchas sobre las lesiones que supuestamente sufrió Gabriela, sí surgen preguntas importantes sobre lo que pasó dentro de la casa. Según la demanda de la familia de Gabriela, ella sufrió, cito,
lesiones corporales graves, incluyendo pero no limitándose a traumatismo contuso en la cabeza que resultó en una lesión cerebral severa, fractura de la columna cervical, cuello, múltiples heridas punzocortantes y de apuñalamiento en el pecho, abdomen y pierna, abrasiones y moretones extensos en el lado izquierdo de su rostro y marcas de mordidas humanas encontradas en su cuerpo, consistentes con una lucha física violenta y un asalto intencional. Hablemos de una pieza de evidencia muy importante en este caso para la fiscalía, y es lo que supuestamente hizo Lee antes de llamar al 911. Mensajes, preguntas que le hizo a ChatGPT, y les mostraré esos mensajes en un momento. Pero antes de eso, necesitamos presentar más evidencia clave que se encontró dentro de la casa, la evidencia de salpicaduras de sangre que la policía dice que tenían. Y quiero que vean aquí, en la audiencia de causa probable, a un oficial explicando lo que encontraron dentro de la casa. Esa es la parte superior de las escaleras que va por el pasillo hacia la recámara principal. Así que ven todo lo azul en ese video. Eso es lo que las autoridades dicen que es sangre que se encontró dentro de la casa. Y aquí pueden ver este azul que muestra donde supuestamente se encontró sangre en la sala. También dicen que se encontró en un inodoro, se encontró en un baño, se encontró por toda la casa e incluso en el BMW de Lee y también en la cocina. Así que ahora vamos a hablar de la parte de la inteligencia artificial, porque está claro que esta fue una escena horrible que encontró la policía. Y sí genera algunas preguntas que Lee parece estar simplemente confundido sobre por qué su novia no respondía. Pero luego, los fiscales dicen que cuando revisaron su teléfono, revisaron su computadora y encontraron estas preguntas que supuestamente le envió a ChatGPT, usándolo como si fuera un asesor legal de facto antes de llamar al 911. El Estado cree que esto es una prueba condenatoria, así que vamos a regresar a esta audiencia. Y en este punto, vemos a un oficial explicando algunas de las preguntas que Lee le hizo a la IA. Este sería el verde. La calificación sería el señor Brady, porque esa es su pregunta para cambiar. Así que, de nuevo, hay un par de preguntas importantes aquí que deben ser respondidas por Lee y su defensa a medida que avanza este caso. Y un par de esas preguntas son ¿por qué la historia que le cuenta a la policía que acabamos de ver en el video de la cámara corporal no coincide con las preguntas que le había estado haciendo a ChatGPT antes de que llegaran los oficiales? Fue mucho más detallado en lo que supuestamente le preguntó al chatbot que con los oficiales cuando dijo que no tenía idea de por qué su novia no respondía. Ahora, para ser justos, solo vimos un fragmento del video de la cámara corporal que existe. Los fiscales dijeron en esa audiencia que tenían aproximadamente 30 minutos de video de la cámara corporal, pero para efectos de esa audiencia de causa probable, solo mostraron entre 5 y 10 minutos del video. Así que no sabemos qué más supuestamente le dijo Lee a las autoridades. Pero quiero mostrar aquí uno de los mensajes que supuestamente Lee escribió al chatbot que acaba de ser presentado en la corte, así que puedes verlo tú mismo en esta pantalla. Supuestamente preguntó, cito, no sé qué hacer en este momento. Mi prometida hizo otra de sus locuras y ahora está mal. Me despierto y ella tiene los dos ojos hinchados. Yo no hice nada, fue autoinfligido. Ella se apuñaló, se cortó el ojo. No sé, pero no despierta ni responde. ¿Qué hago? Lee no dice nada de eso en el video de la cámara corporal que vimos. Ahora, otra pregunta de aquí en adelante es, ¿cómo es que él no sabe nada sobre lo que supuestamente le pasó a ella? Había toda esta sangre que supuestamente se encontró por toda la casa, en su auto, en el baño, en la cocina. Y sin embargo, la historia que él parece estar contando a las autoridades es que intentó despertarla, preguntarle si tal vez quería algo de comer, y ella no despertó. Así que entonces llamó al 911. Pero de nuevo, otra gran pregunta aquí para la defensa mientras este caso avanza. Ahora quiero entrar en esta nueva información que tenemos sobre el caso porque un gran jurado acaba de escucharla y acusaron a Lee de asesinato en primer grado. Y si Lee es culpable de ese cargo, pasaría el resto de su vida en prisión. Y los fiscales tampoco han tomado una decisión sobre si buscarán la pena de muerte en este caso. Según se informa, esa decisión se tomará en las próximas semanas. Ahora,
En cuanto a Lee y los cargos que enfrenta, ahora enfrenta un cargo menos que antes de la acusación formal. Los fiscales han desestimado un cargo de manipulación de pruebas. La agencia Associated Press dice que eso es para que ahora puedan enfocarse más en el cargo principal de asesinato en primer grado. Ahora, también es importante señalar, y será interesante, ver cuánto influye esto realmente si el caso llega a juicio. Y a medida que este caso avanza, es importante señalar que no es la primera vez que supuestamente Lee ha sido violento. En el momento de su arresto en febrero por el asesinato de Gabriela, según la AP, Lee estaba en libertad condicional en el condado de Franklin, Ohio. Ahí es donde está Columbus, y el condado de Alachua, Florida. Fue acusado en 3 presuntas agresiones separadas, incluyendo supuestos asaltos a su mamá y a la madre de uno de sus hijos. Antes de presentar a nuestro experto que vamos a invitar, quiero mostrar esto en pantalla porque en casos de supuesta violencia doméstica es muy importante que la gente sepa que hay ayuda disponible. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, puedes comunicarte a la línea de ayuda contra la violencia doméstica. El número es 1-800-799 SAF, que es 7233. Y también puedes enviar un mensaje de texto con la palabra START al 88788. Está disponible las 24 horas del día. Ahora nos acompaña para hablar más sobre este caso el abogado defensor penal Eric Fatus. Siempre es un gusto tenerte aquí en Law and Crime. Es interesante cómo ChatGPT se ha vuelto más popular, al igual que estos chatbots de inteligencia artificial. Hemos visto en ciertos casos que personas acusadas de delitos recurren a ChatGPT. ¿Qué opinas sobre lo que supuestamente Darren Lee le preguntó a la inteligencia artificial antes de que la policía llegara a su casa? Bueno, varias cosas. Sabes, estos acusados no se dan cuenta de que todos mis mensajes, todas mis llamadas, mis correos electrónicos, todo eso es potencialmente visible, pero piensan que ChatGPT es algo secreto, diferente o algo así. No lo entiendo. O sea, eso claramente va a ser obtenido mediante citaciones judiciales y mediante análisis forense digital. Y entonces cuando ves eso, sabes cómo se ve. Creo que hay múltiples interpretaciones, Chris, pero una interpretación es que está tratando de recibir atención médica sin involucrar a la policía. ¿Es porque hizo algo malo o es porque pasó algo malo y está en libertad condicional? Sabes, hay múltiples interpretaciones ahí, pero creo que hay muchos detalles jugosos en esas consultas de ChatGPT que en general no se ven tan bien. Porque creo que para su defensa, porque por un lado, desde afuera, lo ves y dices, eso ciertamente es sospechoso si alguien va a ChatGPT y pregunta, pero no sé si esto lo defiende. Como él dice, no hice nada en el mensaje, lo cual, ya sabes, también dice algo como que ella está con otra de sus locuras. Y no está claro cuál es el historial de salud mental de Gabriela, ni nada por el estilo. Pero al menos, si eres un abogado defensor, estás encasillado en que esa sea la defensa ahora, que sería que ella tenía algún tipo de problema y de alguna manera se hizo esto a sí misma. Considerando que eso es lo que parece, le preguntó al chatbot en estos mensajes. Ciertamente esas declaraciones van a ser usadas en su contra. ¿Y eso significa que sus defensas están limitadas? No necesariamente. Sabes, hay otras posibles defensas que podrían entrar en juego. Existen posibles defensas relacionadas con la salud mental. Hay otras formas de caracterizar, por así decirlo, lo que la defensa cree que sucedió, pero ya sabes, cuando entras a esa sala de audiencias, Chris, no puedes negar algo que está en blanco y negro y que claramente está ahí. Eso sucedió. Y entonces tienes que determinar, oye, ¿cuál es la interpretación adecuada de eso? ¿Y cómo puedo presentar esto al jurado de una manera que sea consistente con nuestras otras defensas? Cuando se trata de algunas de las cosas previas al juicio que están ocurriendo, si es que esto siquiera llega, ya sabes, a la fase de juicio, quiero decir, ¿qué tan difícil es? Si la policía dice, oye, revisamos el teléfono, lo hicimos legalmente con una orden de cateo y encontramos esto que él buscó en ChatGPT justo antes de que la policía llegara a su casa. ¿Qué puede hacer un abogado defensor para intentar que eso se excluya como evidencia? Así que eso es un poco diferente. Si ya pasaron por el proceso de orden de cateo, lo que eso significa es que un juez ya dijo,
oye, hay causa probable para que el gobierno acceda a este dispositivo digital y obtenga información. Entonces tienes que ver si el gobierno realizó esas actividades de acuerdo con esa orden de cateo. A veces el gobierno se excede enormemente. Tal vez la orden de cateo dice, oye, puedes revisar estos chats de ChatGPT y luego el gobierno obtiene correos electrónicos de hace 10 años y ya sabes, decenas de miles de otros materiales. Me ha pasado eso y presenté mociones diciendo, oye, el gobierno actuó de manera escandalosa aquí. Obtuvieron toda la vida anterior de esta persona a la que tienen acceso, de la cual la gran mayoría no es relevante. Así que hay mociones que se pueden presentar, pero normalmente el juez va a decir, oye, el juez anterior ya dijo que había causa probable para esto. ¿Estás diciendo que no hay causa probable? Y ese es un argumento difícil. Darren Lee es alguien que estaba en libertad condicional en el momento en que su exnovia fue encontrada muerta. Y por supuesto, lo arrestan y ahora enfrenta este cargo de asesinato. ¿Qué tan probable es que el jurado escuche eso si esto va a juicio? Es decir, que no es la primera vez que ha sido violento con alguien. De hecho, leí en Associated Press que está acusado de agredir a la madre de un hijo que tiene y a su propia madre en esos casos, por los cuales está en libertad condicional. ¿Qué tan grande podría ser ese problema para la defensa? Es un problema en varios aspectos, porque cuando ves esas consultas en ChatGPT, una de ellas es algo como, ¿cómo obtengo atención médica sin que venga la policía? Y eso podría ser porque él la mató, o la defensa podría decir, no, eso es porque él estaba en libertad condicional, estaba asustado, no quería que viniera la policía. Pero si tomas esa interpretación y se la das al jurado, eso supone que él ya estaba en libertad condicional por algo. Tal vez el juez le dé al jurado una instrucción para que no escuche por qué estaba en libertad condicional, solo que lo estaba, porque eso explica lo de ChatGPT. Pero también hay otros actos previos contra esta supuesta víctima que podrían presentarse en su contra para mostrar su motivo, para mostrar su intención. Esas cosas a menudo se usan en un escenario de violencia doméstica como el que supuestamente podría ser este. Y cuando ves dónde estamos ahora, con la información más reciente que hemos tenido sobre este caso desde el arresto de Darren Lee. Y realmente no puede ser, solo sigo pensando en eso. Y no es la primera vez que vemos a un jugador de fútbol americano, o a una celebridad, por supuesto, o a alguien metido en problemas como este. Pero pensar que este era un tipo que alguna vez firmó un contrato de 10 millones de dólares. Y ahora aquí está, después de haber estado fuera de la liga durante 5 años, enfrentando estos cargos. Es simplemente una caída increíble en desgracia. Y ahora ha sido acusado formalmente por el asesinato de su prometida, pero también inicialmente enfrentaba un cargo por manipulación de pruebas, y ya no enfrenta ese cargo, y la forma en que lo expresó la AP fue, ahora los fiscales pueden enfocarse en ese cargo principal de asesinato en primer grado. ¿Cuál podría ser la estrategia ahí? O más bien, y sé que eres un abogado defensor penalista, por ejemplo, ¿qué te dice que Darren Lee ya no enfrenta ese cargo? Claro, bueno, por supuesto no estuve presente en los procedimientos del gran jurado. No sé exactamente los hechos en los que ese cargo pudo haber estado basado, pero lo que me dice eso, Chris, es que el gobierno quiere ser cauteloso aquí. No quieren parecer que están presentando cargos excesivos. No quieres parecer que estás persiguiendo a alguien con más dureza de la que sería justa y apropiada. Así que enfocarse solo en el cargo principal aquí y no tratar de perseguir estos cargos adicionales tiene sentido bajo esa línea de pensamiento. Y lo que eso me dice también es que ese cargo pudo haber estado basado en alguna actividad posterior a la muerte, tal vez tratando de encubrir algo. Y simplemente no quieren que el jurado se complique tratando de llegar a un veredicto de compromiso donde digan, oye, no estamos 100% seguros sobre el asesinato, pero vamos a condenarlos por este asunto de manipulación y dejarlo así. El gobierno no quiere eso. Sí. Y por supuesto, si el gobierno siente que tiene un caso realmente sólido sobre ese cargo de asesinato en primer grado, quiero decir, si lo declaran culpable de eso en Tennessee, eso lo pone al menos en prisión por el resto de su vida, todavía podría enfrentar potencialmente la pena de muerte. Cuando se trata del fútbol también, y hay tanto de esta historia que, aunque mencioné su pasado en el fútbol, él fue una selección de primera ronda en el draft, al final del día, esta mujer pierde la vida. Así que, ¿a quién le importa que él haya jugado, ya sabes, en la NFL y todo eso? Pero sí escuchamos que en casos que involucran a exjugadores de fútbol americano, la ETC parece salir a relucir cada vez, ya sea que eso sea cierto o no. ¿Sabes? ¿Recuerdas a jugadores como Junior Seau, que falleció y, ya sabes,
no fue acusado de lo que acusan a Darren Lee, pero la gente señala a la ETC como algo que realmente lo afectó en su vida más adelante. Darren Lee jugó como linebacker. Eso es como un choque de autos en cada jugada. ¿Qué tan efectivo es? Y sabiendo que también, ya sabes, es una pregunta larga aquí, pero la ETC es algo que no sabemos si alguien la tiene hasta que muere y se puede observar su cerebro. ¿Cómo has visto los argumentos sobre la ETC en casos donde podría estar involucrado un jugador de fútbol americano? ¿Qué tan efectivo puede ser eso si la defensa quiere presentarlo? Chris, esto es algo muy reciente en el sistema legal. Es relativamente nuevo para la ciencia médica, pero el sistema legal realmente no lo ha abordado mucho. Y, sabes, mi preocupación es que es real y ha hecho que algunas personas actúen de maneras en las que no lo harían o, disculpa, de maneras que no podían controlar. Y eso podría ser la base para una defensa legal, por otro lado. Sabes, creo que hay personas que pueden estar en esta y en industrias similares que han practicado deportes y lo hicieron y podrían intentar usar esto como una excusa. Así que los tribunales realmente van a tener que lidiar con cómo determinamos si es admisible, bajo qué circunstancias, qué hallazgos médicos deben estar presentes antes de que un acusado pueda simplemente decir, oye, él estuvo, ya sabes, en la NFL, así que debe tener ETC y no pudo controlarse, tienes que dejarlo libre. Tampoco creo que podamos irnos por ese camino. Sí. Y también te preguntas, ¿no? Como si llegas al punto en que se menciona la ETC, ya sabes, antes de que lo condenen por asesinato, si eso es lo que realmente pasa aquí, y todavía falta mucho, ¿no? Si fueras a usar la ETC, me preguntaría, como argumento, el jurado ve a alguien así como, bueno, este es un tipo que tiene tendencia a ser violento porque es jugador de fútbol americano. Cuando tienes un cliente, en un caso como este donde está acusado de asesinato, el jugador de fútbol americano que viene a la mente es Aarón Hernández, quien fue acusado de múltiples asesinatos y declarado culpable. Culpable de al menos uno. Creo que el doble asesinato fue el que se apeló después, antes de que falleciera. Pero supongo que como abogado defensor, ¿cómo te gustaría que Darren Lee se presentara ante el jurado, sabiendo que podrías tener que lidiar con alguien que podría verlo y decir que este tipo es un jugador de fútbol americano violento, alguien que ya está en libertad condicional por múltiples agresiones? Entonces, ¿cómo logras convencer al jurado si eres la defensa? Y por supuesto, la fiscalía va a contar una historia sobre su prometida, y ella, al parecer, sí era una gran persona. ¿Cómo presentas a Darren Lee ante el jurado para que no lo vean de manera negativa? Claro, quiero decir, todos tienen dificultades, todos tienen problemas. Eso aplica tanto para los ricos y famosos como para el tipo en la esquina de la calle. Y eso es algo con lo que el jurado promedio puede identificarse. Mira, su carrera había terminado. Y eso puede ser una realidad bastante dura, como dijiste, una especie de caída en desgracia en ese sentido. Y sabes, para una persona que ya está pasando por un mal momento y lidiando con varias cosas en su vida, y luego ocurre esta tragedia, si están afirmando que él no hizo esto, ¿sabes? Esa es otra caracterización, que él no es solo este, ya sabes, jugador profesional de fútbol americano exitoso y privilegiado con un pasado que el jurado quizá no escuche por completo, pero también es simplemente un ser humano normal que realmente está lidiando con la vida después de las ligas profesionales, um, um, de las ligas, y no hay un manual para eso. Y por eso creo que tienes que humanizarlos en ese sentido y abrir la mente del jurado para que sean receptivos a tu narrativa sobre lo que pasó. Sí, y no sé cuál es su situación financiera. Sabes, firma este contrato con los Jets cuando lo seleccionan en la primera ronda, creo que fue la 20ª selección global, y obtiene un contrato de $10 millones. ¿Sabes? Pero no ha jugado desde 2020, y como que pasó de un equipo a otro en la liga, se quedó fuera después de un tiempo. Así que es como, ¿qué ha estado haciendo en los últimos 5 años? No es como si estuviera viviendo en una mansión lujosa. Pensarías que alguien que, ya sabes, ganó $10 millones en su carrera podría vivir en eso. Su familia, Gabriela Perpetuo, está presentando una demanda por muerte injusta de $50 millones. 50 millones es mucho dinero. ¿Cómo cuantificas en el ámbito civil en un caso como este? Por supuesto, no hay cantidad de dinero que pueda devolverle la vida a alguien, pero también, sabiendo que eso es 5 veces la cantidad que él ganó durante su carrera en la NFL, ¿cómo llega un abogado a ese número específico de 50 millones?
Claro. O sea, miras la gravedad de esa pérdida y esa pérdida para los nuevos demandantes que van a ser la familia de la víctima. ¿Sabes qué significaba esa persona para la familia? ¿Qué significaba para la comunidad? ¿Qué significaba para el mundo? ¿Sabes? ¿Estaba proporcionando algún ingreso a la familia? ¿Ves consideraciones económicas como esa y realmente solo la dolorosa pérdida de una vida? Eso sin duda es una pérdida de 7 cifras. Pero realmente, lo que también entra en juego, Chris, es la posibilidad real de cobrar una indemnización en una demanda de este tipo. Puedes tener un fallo por 1 trillón de millones de dólares. Y si la persona no tiene bienes para pagarlo, no vas a recibir nada. Sí, ¿cómo funciona eso? Entonces, ya sabes. Y de nuevo, todavía falta mucho camino por recorrer. Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Supongamos que lo declaran culpable. Y, ya sabes, esta demanda de 50 millones de dólares. Cuando el jurado en la vía civil finalmente decida, que sé que tomaría mucho tiempo, posiblemente después de que termine este caso. ¿Qué pasa financieramente? Quiero decir, o sea, sé que tienes derecho a 50 millones de dólares, pero si él está en prisión, no es como si alguna vez fuera a tener ese dinero, ni siquiera es que alguna vez haya tenido esa cantidad de dinero, esa cantidad. ¿Sabes cómo va a pagar Darren Lee un abogado en el lado civil? Correcto. Normalmente, si hay una póliza de seguro aplicable, la aseguradora designa a un abogado. No veo que eso ocurra en estas circunstancias. Así que pagarle a un abogado, ya sabes, decenas de miles, potencialmente cientos de miles de dólares, y luego tienes, ya sabes, una sentencia en tu contra de varios millones o incluso decenas de millones al final. Lo que sucede es que el acusado entonces se declararía en bancarrota y habría una especie de prioridad entre las diferentes reclamaciones en su contra. Ya sabes, otras personas a las que él podría deberles dinero presentarían sus reclamaciones y luego un juez de bancarrota diría, oye, aquí hay, ya sabes, $50,000 en activos. Vamos a dividir esto de la manera más equitativa y justa posible. Y esas personas simplemente se quedan desamparadas, ya sabes, con una pérdida incalculable de su ser querido y sin recibir una compensación real. Sí, y es que también piensas, o sea, él ya había tenido que lidiar con problemas legales antes de esto, ya sabes, en varios casos de agresión. Una defensa legal contra un cargo de asesinato no es algo barato. Y luego, por supuesto, está el hecho de que, ya sabes, cuando ganas ese dinero, a menudo escuchamos sobre atletas que se declaran en bancarrota. No sé cuál es su situación financiera. Estoy seguro de que eso será algo que influirá a medida que avance este caso. Eric Fatis, abogado defensor penal, el León de la Milla Alta de Denver, Colorado. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros aquí en Law and Crime. Es un placer estar con ustedes. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Y ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.